Hola, bienvenido a este video donde te voy a mostrar cómo podemos crear una tarjeta de invitación de 15 años completamente digital e interactiva. Te voy a mostrar cómo la vamos a hacer en formato PDF y en formato link que te sirve para enviar como un tipo de web. Vamos a agregar las funciones a esta tarjeta para confirmar asistencia, el GPS, las opciones para que vaya directamente y se agende en el celular. También vamos a agregarle las opciones para que las personas puedan sugerir algún tipo de canciones que quieran escuchar durante el evento. Mi nombre es Neile Pinto. Yo te voy a invitar a que te suscribas al canal y que actives la campanita si no te has suscrito. Me puedes dejar los comentarios si tienes alguna duda, si quieres aprender a hacer otras cosas con esta plataforma. También te voy a invitar a que vayas y veas mis otros videos donde explico hacer video invitaciones, otro tipo de invitaciones con otras opciones más avanzadas. Yo lo que voy a hacer es utilizar Canva. Esta plataforma la he utilizado en muchísimos videos. Si quieres aprender a hacer esto en PowerPoint o en Word o en otra plataforma, por favor me lo dejas saber en los comentarios. Vamos a hacer clic en la opción iniciar sesión. Yo voy a ingresar directamente con un correo electrónico que tengo registrado. Vamos a hacer una invitación en formato web y también la voy a descargar en PDF para que la puedas enviar. Yo lo que uso generalmente es una plantilla en formato vertical que son para los teléfonos celulares. Voy a buscar una que diga historia de Instagram, esta que tengo acá en inicio plantilla, o hago la búsqueda en el buscador de la lupita. Una vez que estoy dentro de la plantilla, yo lo que voy a hacer es crear un diseño desde cero en blanco para la historia. Voy a subir una imagen que tengo guardada en el computador. Hago aquí en en los subidos hacia el lado izquierdo, en este icono. Voy a subir un archivo. Voy a subir un archivo que tengo guardado en el computador. Aquí este que tengo acá. Voy a trabajar con este diseño. Hago clic sobre él y hago clic en abrir. Ya una vez que tengo esto, yo lo que hago es clic arrastro y lo coloco como fondo. Vamos a hacer doble clic y lo voy a arrastrar un poco. Esto lo voy a utilizar como fondo para la invitación. Voy a hacer clic en elementos. Voy a agregar esta forma que tengo acá, un cuadrado. Voy a cambiarle el tamaño. Acá donde tengo la forma seleccionada y en este icono puedo cambiar el color. Yo voy a colocarle un color blanco y adicional voy acá en los tres puntitos que tengo acá y voy a elegir donde está este icono que es para transparencia y voy a bajarle un poco el tono porque quiero que esto quede un poquito transparente, solamente se vea como medio el fondo. Ahora lo que voy a hacer es agregarle un texto, agrego aquí con el T en el texto, añado un subtítulo y voy a colocarle aquí la fecha del cumpleaños. Voy a cambiar un poco el tamaño, hago clic y lo que hago es sostenido, trato de centrarlo un poco en la parte superior. Acá cuando tengo el texto seleccionado puedo cambiarle el formato de la letra. Voy a agregar uno que sea medio cursiva. Puedo cambiar también el color. Selecciono acá en la A donde están estos colores abajo y voy a agregar un color. Cuando nosotros agregamos acá imágenes en Canva, se nos aparece en la paleta de colores de las imágenes, las fotos que vamos agregando o los elementos que vamos utilizando. Así que eso nos va a servir como guía para no hacer todo un circo acá en nuestra página. Yo lo que voy a hacer acá es duplicar este elemento. Voy a hacer clic en los tres puntitos y duplico o hago control C y control V. Voy a colocar el nombre de la quinceañera acá. Vamos a hacerlo. Voy a agregarle un tamaño más grande a este. También le voy a cambiar el color al texto. Selecciono acá en la A y le coloco un color más oscuro. Puedo acá en efecto agregarle algún tipo de sombra al texto para que resalte más. Cuando voy en sombra, acá la sombra sale de este color. Puedo usar otra sombra que sea un poco más oscura o puedo utilizar un blanco. Aquí, bueno, aquí vamos probando un poco a ver qué queda mejor para el texto. Ahora acá lo que voy a hacer es agregar el texto que diga mis 15 años. Voy a hacer control C y control V. Aquí lo que hago es copia y pegué y voy a colocar un texto. Esta sería como la portada. Vamos a poner mis 15 años. Para yo editar, yo lo que hago es un doble clic y empiezo a editar el texto. Vamos a hacer mis 15 años. Voy a colocarlo un poquito más grande y lo pongo de esta forma. Esto lo pongo acá. Y en la parte superior podemos agregar algún elemento. Vamos a buscar acá hacia el lado izquierdo en elementos. Vamos a buscar líneas. Bueno, voy a agregar esta línea que está acá. De hecho, le puedo cambiar los colores. Me parece súper genial. Pero vamos a solamente cambiarle este que está muy fuerte.
Y este marrón lo cambio por este. Este lo voy a cambiar por este, no muy oscuro. Y listo. Control C, Control V y lo coloco acá abajo. Esto sería parte de la decoración. Esta es la primera hoja que nosotros estamos haciendo, nuestra invitación. Vamos a añadir otra página. Aquí teníamos como la portada cuando abrimos la invitación. En esta página lo que vamos nosotros a agregar cuando sería el cumple. Así que vamos a agregarle, yo tengo acá guardado en el computador, voy a buscar en subido, voy a subir un archivo que tengo aquí guardado. Es un frame, es este, pero ya le quité el fondo, así que voy a mi carpeta de descarga, selecciono, hago clic en abrir. Estas imágenes yo las descargué en el computador y las guardé y ahora las estoy cargando directamente a Canva. Todo lo que subo se graba acá en archivo subido. Voy a hacer clic, voy a cambiar el tamaño, mira que queda muy lindo y lo voy ajustando. Acá es muy fácil utilizarlo, solamente hago clic, arrastro. Mira que si lo hago de las esquinas no se me va a distorsionar la imagen. Si lo hago, por ejemplo, en la parte superior donde están estas rayitas, que se corta. Entonces vamos a tratar siempre de hacer los cambios de tamaño. Lo recomiendo para todas las plataformas donde editamos, desde las esquinas para que mantenga la proporción de la imagen. Ahora aquí lo que voy a hacer dentro de este círculo, de este refrán, lo que voy a hacer es agregarle los textos de la fecha del cumpleaños. Voy a tratar de hacerlo un poquito más rápido. Control C, lo coloco acá, Control V y cambio acá. Mira, voy a poner acá el día. Si te fijas, acá puedo agregar este icono que tengo acá, Control C, lo voy acomodando y vamos a agregar Control V. Acá ya tenemos la dirección de dónde sería cuándo sería el evento. Ahora vamos a agregar otra siguiente página. En este caso, bueno, antes de agregarla, yo lo que voy a hacer es esta página la voy a duplicar. Yo lo que hago es clic donde dice en la imagen, hago duplicar, mira que quedó en la segunda y ahora lo que hago es bajarla y queda de fondo. Yo no quiero utilizar este texto, así que lo voy a eliminar. Esto lo voy a eliminar. Esto lo voy a dejar aquí. Esto lo elimino, voy a dejar este para utilizarlo en el texto. Aquí voy a agregar dónde será el evento. Entonces yo voy a colocar la ubicación de dónde va a ser el evento. Aquí vamos a empezar a agregar nuestros botones y la parte interactiva, que es la parte más llamativa de este tipo de invitaciones. Acá hay mucha cursiva, yo no me gusta mucho, así que yo lo que voy a hacer es cambiar una fuente que sea una fuente más recta. Voy a seleccionar esta para ver y bueno, y aquí vamos a agregarle el mapa, vamos a hacer clic en estos puntitos, en el signo más, donde dice más, y vamos a buscar la función de Google que está aquí abajo que dice para agregar el mapa. Cuando estamos acá, nosotros vamos a buscar acá la ubicación, tratamos de poner el sitio, por ejemplo, voy a colocar Parque Urquiza, mira. Yo voy a seleccionar cuando tengo ya la ubicación seleccionada, yo hago clic sobre esa ubicación, vamos a esperar unos segundos, mira que me aparece el mapa. Le cambio el tamaño, mira que lo voy ajustando un poco. Y acá voy a agregarle nuestro primer botón. ¿Ves lo que yo hago? Yo voy acá en elementos, voy a buscar acá en la X, quito esa búsqueda y voy a buscar en líneas de forma, acá donde dice ver todo. Voy a buscar un icono que me sirve para hacer un botón, así que voy a bajar un poco este que tengo acá donde dice otra forma. Este porque le puedo cambiar el tamaño de esta manera. Hay unos que no me permiten y es proporcional y queda el botón muy grueso. Así que yo utilizo mucho este, le cambio un poco el tamaño, voy a buscar el color y le voy a poner un color que quede acorde con lo que estamos diseñando. Vamos a dejar este colorcito. Ahora voy a colocar Control C, Control V y voy a colocar el texto que dice cómo llegar. Lo voy a colocar acá y ahorita le agregamos los links. Ya que tengo la ubicación de dónde será el evento, vamos a agregarle otra página que sería el código de vestimenta, añadir la página de código de vestimenta y la confirmación de asistencia. Voy en archivo, en elementos, voy a buscar acá ropa, hay un icono, no sé cómo buscarlo, este que tengo acá, ya lo conseguí. Lo voy a colocar acá y le voy a cambiar los colores. Este que tengo acá lo pongo de este color y este vamos a agregarle de este colorcito. Vamos a poner acá en el texto, voy a seleccionar este mismo texto que tengo trabajando acá, lo voy a pegar y voy a escribir la palabra código vestimenta. Esto lo utilizamos mucho para la invitación de 15 años, así que este texto que tengo acá cursivo, para ver lo control C, es para mantener la misma fuente y no está improvisando mucho.
Pongo acá la palabra elegante. Aquí en esta misma página yo lo que voy a hacer es agregarle la confirmación de asistencia. Lo que hago es, voy a copiar este texto, lo coloco acá y voy a copiar estas dos opciones que tengo acá. Selecciono el botón de abajo y presiono la tecla Shift y selecciono el texto. Hago Control C para copiarlo. Voy acá en esta página, Control V, lo pego y aquí voy. Ninguno de estos botones todavía tienen el enlace, te voy a enseñar a hacerlo al final. Ahora vamos con la página, la otra página. Esto lo podemos duplicar. Vamos a hacerlo así. Vamos a duplicar esta página y vamos a colocar lo que sería la música sugerida y vamos a colocar las opciones de regalo. En la parte de regalo nosotros podemos colocar aquí un texto para colocar las opciones de que si va a haber una canción en el sitio para hacer los regalos o si van a hacer algún tipo de transferencia a un CBU, a un banco, a un área. Eso lo vamos a colocar acá el texto. Abajo podemos agregar también las opciones de también va a haber una alcancía en el sitio. Bueno, esto es a elección de la persona. Acomodo un poquito el texto acá. Ahora bien, nosotros ya tenemos nuestro diseño creado de nuestra invitación. Como te prometí, bueno, aquí me faltó el agendar. Vamos a agregar el botón de agendar, lo voy a agregar en esta pantalla. Vamos a hacer Control Z. Voy a copiar este botón y Control V y lo pego. Lo voy a aquí agregar el botón de agendar. Una vez que tenemos acá la fecha de la celebración, nosotros podemos agendarlo de una vez. Así que vamos a dar esas opciones al usuario para que las personas puedan agendar el evento directamente. Ahora, bueno, vamos a empezar a crear nuestros botones. Yo voy a abrir una nueva pestaña. Vamos a agregarle, en el primer botón que vamos a hacer es agendarlo. Entonces vamos a buscar la opción del calendario de Google para agendar un evento. Nosotros vamos acá en los puntitos de Google. Yo generalmente hago la búsqueda en el buscador, pero nosotros podemos ir acá donde dice el calendario, este icono que tenemos acá. Vamos a hacer clic sobre él y nos aparece el calendario. Yo en la fecha puse así el 15 de octubre. Así que esto también tenemos que modificarlo, ahorita lo hacemos. Vamos a buscar la fecha en el calendario el 15 de octubre. Mira que no es tan complejo. Voy a seleccionar acá el 15. Voy a hacer clic en crear. Voy a crear un evento. Y aquí me va a aparecer esta ventana. Yo voy a hacer invitación de 15 años. Voy a seleccionar, acá tengo las opciones para seleccionar la fecha, o sea, el horario, perdón. Puedo poner que es todo el día o puedo poner el horario. Por ejemplo, yo tengo la invitación que es a las 8:30, 9:30, no recuerdo bien. Vamos a poner 9:30. En el caso que tenga una fecha, una hora de finalización ya fijada, que es un salón que se apartó desde las 9 hasta las 6 de la mañana, bueno, puedo poner una hora de finalización. En el caso de que no sea así, bueno, nosotros podemos poner todo el día, que es lo que yo hago en algunas invitaciones, sobre todo cuando no me ponen una hora final. Yo voy a colocar todo el día en este caso y más abajo, veis lo que voy a hacer. Y acá donde tengo estas opciones, yo marco donde dice mi nombre y voy a colocar que está disponible, hasta ya está marcado en la visibilidad para que podamos hacer la agenda. Lo voy a colocar en público. Puedo seleccionar aquí una notificación. Yo no hago nada de eso, hago clic en guardar. Una vez que ya yo guardé el evento, me aparece acá el sábado 15 de septiembre, el 15 de octubre, perdón. Voy a marcar y acá donde dice estos tres puntitos, en estas opciones, yo lo que voy a hacer es publicar el evento. Cuando lo publico, voy a ir al enlace del evento que tengo acá de segundo, la segunda opción. Hago clic en la opción copiar. Ve que me marcó aquí que dice se ha copiado en el portapapeles. Voy a mi invitación y lo que voy a hacer es seleccionar primero el botoncito que creé, la forma. Hago en este icono que es el icono del enlace, hago control V, lo pego, presiono enter. Lo mismo hago con las opciones que tengo acá del texto, hago los tres puntitos y control V y presiono la tecla enter. Esto es para que cuando las personas hagan con el celular, si no presionan bien, o sea, tomen el texto o el enlace. Por eso le agrego los enlaces a las dos opciones. Acá en la invitación, bueno, tenemos la parte de la confirmación de asistencia. La confirmación de asistencia la podemos hacer de forma WhatsApp. Te voy a dejar un enlace para que vayas y lo veas. Una forma que las personas confirmen vía WhatsApp si irán o no irán al evento. La otra opción que también tenemos es hacerlo a través de un formulario. Te comento, es la opción más larga, pero también es bastante válida. Yo voy a ir nuevamente acá en los tres puntitos, en los puntitos que tengo acá en Google.
en mi cuenta de Google y voy a buscar la opción que diga formulario, es el icono que tengo acá en morado, selecciono y voy a crear un formulario. El primer formulario que voy a hacer es para confirmar asistencia. Si te fijas, aquí tengo uno de confirmación de asistencia que están por sugerencia, voy a hacer clic sobre él. Este formulario ya está hecho por Google, ya tiene algunas opciones ya prescritas. Yo lo que voy a hacer es adaptarlo. Este formulario vamos a hacer acá X, lo voy a hacer y lo voy a adaptar un poco con los colores, la temática que estamos trabajando. Si te fijas, vamos a empezar, voy a eliminar algunas opciones. Acá dice puedes asistir, le digo que sí, que no. Esta opción también la voy a dejar que sea obligatoria también porque quiero que las personas indiquen cuáles son las personas que van a asistir. Esta pregunta que dice cómo te enteras del evento no me interesa, así que la voy a eliminar. Y igual esta la puedo dejar o la puedo quitar. Por ejemplo, hay personas que me piden que coloque si es celíaco, si es vegetariano, o sea, eso también puede ser una opción. Yo la voy a quitar, hago clic y la elimino, solamente voy a dejar los nombres y si van a asistir. Esto que tengo acá, puedo colocar la dirección al evento, yo lo voy a borrar porque no lo quiero colocar. Y voy a colocar solamente confirmación de asistencia. Y la voy a decorar un poco con el diseño de la invitación que estamos creando. Voy acá donde dice personalizar tema. Voy a seleccionar este icono que tiene forma de paleta de color. En el encabezado voy a marcar acá y voy a elegir una imagen. Voy a elegir la misma imagen, voy a clic en subir, que utilicé para el diseño de la invitación, para que todo quede en el mismo tono. Hago examinar. Voy a ir a la carpeta donde lo tengo guardado, que no lo tengo acá. Voy a elegir la misma imagen con la que hice el diseño del encabezado anterior. Vamos a esperar que cargue unos segundos. Aquí estoy marcando el área que quiero que quede en la invitación. Hago clic en hecho, también va a servir. Como ves, ya se cambió un poco el diseño de la imagen. En el fondo puedo cambiar también los colores. Vamos a seleccionar acá. En el fondo vamos a cambiar el fondo para que no quede, para que todo quede acorde a lo que estamos haciendo. Aquí ya yo tengo el formulario creado. Yo marqué que esta sea obligatoria y esta también sea obligatoria. No voy a hacerle más detalle a este formulario. Solamente vamos aquí donde dice la opción enviar y donde está aquí este icono. Hago clic en acortar el enlace. Hago clic en copiar. Lo que estoy haciendo es compartiendo este enlace. No quiero registrar los correos electrónicos. Vamos acá donde está nuestra plantilla. Y voy a seleccionar este icono, voy a pegar el enlace que acabo de copiar, que es para la confirmación, y voy a hacer lo mismo con el texto, selecciono, voy a los tres puntitos, elijo este icono y pego, control V, hago enter y ya se guardó. Algo importante que hay que hacer es que vamos a configuración, vamos a hacer clic donde está presentación y donde dice mensaje de confirmación. Esto lo vamos a editar porque va a aparecer después que las personas envían el formulario, aparece un mensaje en inglés y así que vamos a colocar gracias por responder, un mensaje personalizado para que se vea mejor. Vamos a poner acá, hago clic en guardar. Otra cosa que vamos a ver, otra cosa que te voy a explicar en la parte del formulario. Cuando las personas empiecen a llenar el formulario, las respuestas se van a generar en esta área y nosotros la vamos a poder descargar en Excel. Ahora vamos a hacer otro formulario para la música. Yo en la música, mira, yo voy a cerrar acá. Voy a utilizar este mismo formulario porque como ya lo personalicé, mira, que ya lo personalicé con el logo para no hacerlo todo de nuevo y todo quede con el mismo diseño, yo lo que voy a hacer es, me voy acá nuevamente en estos puntitos y voy a hacer una copia de este formulario, le voy a colocar el título y hago clic en hacer una copia. Aquí ves que te sale el título que acabamos de agregar, vamos a colocar aquí el título, vamos a cambiar este título. Sugerir canción. Acá esta pregunta no la quiero que sea con opciones, quiero que sea que las personas puedan escribir, así que yo voy a cambiarle la forma. En vez de que sea la respuesta con varias opciones, voy a hacer que sea un párrafo, o sea, un texto. Así que es lo que voy a hacer en esta opción. Voy a colocar en esta el nombre para saber quién fue la persona que sugirió la canción, así que vamos a guardar el nombre de la persona. Y pongo el nombre de la canción y artista. Ya que tenemos el formulario creado, vamos a hacer clic en enviar, vamos a irnos al icono del enlace, hago en acortar URL, hago clic en copiar y me voy al formulario, al diseño de nuestra tarjeta y voy a agregarle el enlace a sugerir canción, hago clic, selecciono
Control B, hago Enter y hacemos lo mismo con el texto. Vamos a seleccionar y Control B con el texto. Aquí ya tenemos el enlace de toda nuestra invitación. Ahora te voy a explicar dos cositas importantes. Nosotros vamos a ponerle un nombre a esto porque cuando mandamos el link va a quedar muy feo. Se va a ver esto que tenemos acá, la fecha del restore, y no queremos que sea así. Entonces vamos a, donde dice en archivo, vamos a cambiar el nombre y vamos a colocarle, ay no sé el nombre que puse, pero vamos a poner Alma te invita a sus 15. Hago Enter y ya va a cambiar el nombre. Acá en la parte superior vamos a colocarle un nombre, un título a esto, porque esto va a aparecer en las pestañas. Yo voy a colocar aquí, vamos a ir primero a la primera página. Bueno, era Adriana, realmente era Adriana, vamos a corregirlo. Adriana, y hago Enter. Ahora vamos a colocar acá. Aquí colocamos inicio, yo coloco acá siempre inicio. En la segunda hoja donde tenemos la fecha ponemos cuándo. Vamos a, en la tercera hoja, aquí al ladito, coloco donde. Esto va a aparecer en el menú desplegar cuando abrimos nuestro link. Y acá donde tengo la página 4 sería el código de vestimenta. Confirmar asistencia. Y la última, sugerir canción. Y le puse un título a cada enlace. Esto lo hago en la parte superior para cuando tengas el menú esté completamente listo. Esta es la invitación, ya la hicimos, ya está creada. Ahora vamos a hacerla, a compartirla. Hacemos clic hacia el lado superior derecho, elegimos compartir. Vamos a buscar el icono que dice página web, seleccionamos y vamos a seleccionar en la lista la última que dice estándar. Hago clic en abrir sitio. Este es el link que aparece acá en la parte superior, es que vamos a copiar. Yo voy a hacer clic y lo copio. Así se ve en el computador, pero generalmente estas invitaciones se envían por celular y se van a ver en los teléfonos celulares. Este sería el menú cuándo, dónde, aquí que estábamos haciendo en los títulos que te mencioné. Ahorita te voy a mostrar cómo se ve en el celular. Este link me lo voy a mandar al teléfono, lo puedo mandar por el correo electrónico, lo abro y después lo copio y lo pego para compartir. Y te voy a mostrar cómo se va a ver en nuestro celular. Así que espero que este video te sirva. Si tienes duda, por favor, lo dejas saber en los comentarios. Suscríbete al canal, activa la campanita. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.